Recording in progress. Puede empezar, señor presidente. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El secretario cuenta. No hay cuenta, señor presidente. Recordar que están invitados para el proyecto en tabla del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Rodrigo Yáñez, señor subsecretario, de la INAPI, la directora, señora Loreto Breschi, y han sido especialmente invitados a esta sesión de ACHIPI, su presidente, señor Rodrigo Pucci, y el abogado especialista en la materia y exdirector de INAPI, señor Maximiliano Santa Cruz. Muchas gracias. Quiero nuevamente darle la bienvenida a todas y a todos nuestros invitados. Estamos en medio de la discusión sobre un instrumento internacional que dice relación a procedimientos de inscripción de marcas. Escuchamos en la sesión anterior al señor subsecretario y a la señora directora, y era de gran importancia para nosotros poder también escuchar a otros actores que están vinculados al debate de este proyecto que ya tiene algún tiempo. Quiero ofrecerle la palabra a don Rodrigo en primer término y señalarle, porque a mí me gusta siempre decir las cosas de frente, y te lo quiero decir en representación a su institución. Me parece que usted y su directiva son los que representan la institución. Y los que fueron, ya fueron, si usted me entiende bien. Por ende, quiero que se comprenda que el no recibir a otros tiene que ver con la legitimidad suya y de la actual directiva. Entendemos que sí tiene que ser. Y creo que usted me entiende en ese sentido el por qué tomamos la decisión la vez anterior, entendiendo que usted representa a la institución per se. Entonces, don Rodrigo, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, honorable senador, y bueno, entiendo la prevención que usted realiza sobre el particular, pero era solamente que los expresidentes querían reforzar un punto que claramente va en armonía a lo que nosotros estamos planteando en esta oportunidad y que queremos tratar de manifestar de la manera más clara posible. Así que de todas maneras, muchas gracias por esta invitación, y básicamente nosotros queríamos partir señalando, para efectos de tener una claridad conceptual sobre este tema, que en esta oportunidad, y ya como se ha planteado, se está tratando de aprobar lo que se denomina el Protocolo de Madrid. Y nosotros, como Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual, somos una asociación que ya tiene cierta existencia en la sociedad. Tenemos alrededor de un par de lustros ya, y básicamente somos una institución que estimamos que detentamos cierto nivel de legitimidad en relación a la propiedad industrial e intelectual, y básicamente por el hecho, tanto por los distintos miembros que componen nuestra asociación, que básicamente está compuesto por especialistas en la propiedad industrial e intelectual, así como académicos, universidades y empresas. Y esto nos ha permitido estar posicionados como un agente válido dentro de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual, y en muchas ocasiones hemos participado en proyectos de ley, sobre todo apoyando muchas veces iniciativas de lo que es el Ejecutivo y sobre todo modificaciones del INAPI, que hoy por hoy debe plantearnos y debe llevarnos a la reflexión que corresponde tal vez a una institución modelo dentro de lo que es la administración pública, porque convengamos que corresponde básicamente a los mismos principios y valores que ellos tratan de promover a través del protocolo. Esto es, corresponde a un sistema moderno de propiedad industrial, y dicho sea de paso, y valga los respetos hacia la institucionalidad que ha sido estar capaz y estar a la altura de lo que han sido las circunstancias, sobre todo por el hecho de que el INAPI ya había comenzado tiempo atrás con la digitalización de los expedientes, y cosa que fue muy útil durante todo este periodo de la pandemia. Por lo tanto, INAPI es una institución que nos merece el mayor respeto, la mayor validez y la mayor estima de parte de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual. Pero eso no obsta a que podamos tener ciertas críticas y poder diferir en ciertos proyectos de ley. Y en el caso que nos convoca el Protocolo de Madrid, a nosotros nos viene a representar un instrumento que creemos que no debiera ser aprobado en esta etapa constitucional y en esta etapa histórica. Básicamente, ¿por qué? En primer lugar, es necesario tener en consideración que al tenor del artículo 134, inciso cuarto, de las disposiciones especiales que fueron introducidas con motivo del estallido social, se establece que el texto de la nueva Constitución encuentra como límite el respeto y el carácter de la República del Estado de Chile, su régimen democrático, sentencias judiciales y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. A nosotros nos llama poderosamente la atención el hecho que un tratado que
comenzó su tramitación en el Congreso en diciembre y a la fecha llevamos 3 meses de tramitación y ya nos encontramos a puertas de su aprobación, ha tenido un derrotero sumamente rápido, un camino que de verdad nos llama la atención, la rapidez con que se ha tratado de aprobar este proyecto por parte del Ejecutivo. Y esto no queremos calificar ninguna intención detrás de ello, pero más allá de la aprobación del protocolo, es necesario tener en consideración otros aspectos. ¿Cuáles son los siguientes? En primer lugar, tal como se señala en el mensaje del proyecto, el protocolo de Madrid viene a representar uno de los elementos estructurales de lo que representaría la arquitectura de la propiedad intelectual. En nuestra opinión, somos del criterio que para una correcta arquitectura de la propiedad intelectual es necesario tener cimientos, es necesario tener una institucionalidad, y en este sentido es necesario tener normas que validen un sistema para efectos de poder dar el paso siguiente, que sería eventualmente la aprobación de un protocolo. Y en este sentido hago mía la palabra del constitucionalista don Patricio Zapata, que cuando señala que muchas veces cuando se aprueban tratados o normas que no somos capaces de poder digerir, pues estamos cayendo en una verdadera anemia institucional, anemia legislativa. Y en ese sentido, somos del criterio que para poder aprobar el protocolo eventualmente es necesaria la existencia de otra institucionalidad previa, cuál es el uso o la caducidad por falta de uso. En este sentido, la caducidad por falta de uso es una institución que se encuentra dentro del proyecto reformatorio de la ley 19.039 y creemos que es un elemento base del protocolo la existencia de la institucionalidad de la caducidad por falta de uso. Me explico de qué se trata esta institución. Las marcas confieren derechos de exclusiva y en la actualidad no existe ninguna obligación por parte del titular de usar un registro, por lo tanto entrega derechos de exclusiva en torno a un determinado privilegio. En el proyecto de ley que se encuentra en este momento ante el Congreso Nacional, se establece la caducidad por falta de uso en donde se señala que si transcurridos 5 años a partir de la fecha de concesión del registro, la marca no hubiera sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional por un titular o un tercero con su consentimiento, esta marca podrá ser caducada. Porque es importante la existencia del uso y de su contraparte, que es la caducidad por falta de uso, porque de esta manera se evita que se generen privilegios artificiales que eventualmente podrían generarse como producto del protocolo. Por lo tanto, de aprobarse el protocolo, estamos en presencia de lo que podríamos usar en la jerga campesina, estamos poniendo la carreta antes de los bueyes. ¿Por qué? Porque en definitiva, para que pueda existir un protocolo sano como una institucionalidad, es claro que debiese existir toda la institucionalidad de la caducidad por falta de uso, la cual no existe en Chile y existe en prácticamente la totalidad de los países que son miembros del Protocolo de Madrid. Por lo tanto, estimamos que desde un punto de vista evolutivo legislativo, estamos todavía en pañales en lo que dice relación con la protección de la propiedad intelectual conforme a un sistema más internacional. Y en este sentido, cabe recordar que el mismo proyecto de ley señala que en su norma transitoria, sexto transitorio, que para hacer efectiva la acción de caducidad por falta de uso se contará respecto a los registros concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia un plazo de 5 años a partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esa fecha. Con este dato podemos tener que de aprobarse el protocolo en este estadio evolutivo de la legislación, pudiéramos entender y tener un sistema en el cual pudiesen existir un cúmulo de marcas internacionales que eventualmente pueden venir a representar un verdadero bloqueo hacia las marcas nacionales. Este es un argumento sumamente relevante. ¿Y por qué lo señalo y señalo con especial a INCO? Porque, en definitiva, el Protocolo de Madrid en la actualidad es básicamente un sistema que es usado prácticamente por la generalidad de las economías grandes, por los países ricos, y en definitiva viene a representar básicamente una centralización de la propiedad intelectual. Piénsese que conforme información que consta en la misma página de la OMPI, en el año 2020, economías similares como las nuestras, como Colombia, presentaron 42 solicitudes, México 23, y en este sentido, si vemos que el cúmulo de marcas extranjeras puede ser de tal envergadura, se va a terminar generando un bloqueo precisamente a quienes se pretende favorecer a través del protocolo, que es la pequeña y mediana empresa. En este sentido, el mismo mensaje lo señala de manera bastante clara y categórica. Y en este sentido, nosotros no queremos ser una asociación que va en contra de la antiglobalización, ni mucho menos. Pero también quiero hacer mías las palabras incluso de economistas que son premio Nobel en las ciencias económicas, que señala que en la actualidad el autor Joseph Stiglitz,
que en la actualidad es necesario discutir los estándares de propiedad intelectual impuestos por los países ricos, y el régimen actual de propiedad intelectual no es sostenible. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se está tratando de hacer es canalizar, focalizar la administración a través de un sistema que en la actualidad es usado prácticamente por la generalidad de los países ricos. Y en general, si vemos las mismas publicaciones que se realizan por parte de la OMPI, me permito señalar literalmente la letra, los Estados Unidos de América y Alemania siguen siendo los principales usuarios del sistema de Madrid, y se señale cuáles son las compañías que están usando el sistema con mayores caracteres de generalidad. Por ejemplo, las empresas Daimler, Henkel, Novartis, L'Oreal, Shiseido, Apple, Samsung. No estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, quiero que quede bien claro que el protocolo de Madrid, me atrevería a decir que nosotros incluso lo apoyaríamos de mediar una legislación que en definitiva permita sostener que el sistema marcario se encuentra sano y se encuentra de acuerdo a los estándares internacionales. Acá nos estamos poniendo el traje antes de siquiera poder tener las ganas de casarnos con un determinado sistema, porque en definitiva el protocolo viene a representar eso, y en este punto me permito citar incluso el caso colombiano, en donde una autora cuyo nombre es doña Zoraida Fonseca señala que la reducida cifra de solicitudes internacionales presentadas por las empresas colombianas bajo el protocolo no significa que en estos 2 años y 6 meses no se hayan protegido marcas en el extranjero. Y en este sentido quiero citar más. ¿Por qué? Porque cuando se presenta tal cúmulo de marcas en el extranjero se genera un efecto de saturación de marcas. Y en este sentido, la misma autora señala en el caso colombiano que el efecto de saturación del registro de la propiedad industrial colombiana reduce las posibilidades para los empresarios locales que deseen acceder a nuevos registros de marca, más aún considerando la práctica rigurosa de la SIC en cuanto al riesgo de confusión. Y respecto al tema de la saturación, la misma autora señala que si bien para el fenómeno de la saturación de las marcas, esto es, existan muchas marcas que son defensivas y que significaría un impedimento para las marcas de las pequeñas y medianas empresas, señala la autora que si bien para este fenómeno existe la figura de la acción de cancelación por no uso, en Colombia, por un tema de tasa, el trámite termina siendo ilusorio. Nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad de caducar las marcas por falta de uso, y en este sentido quiero ser bien categórico, en el sentido de que el protocolo se nos ofrece como un sistema de protección a las marcas de las pequeñas y medianas empresas, y ello está demostrado desde el punto de vista empírico que no es tan así. Insisto, a modo de resumen parcial, el protocolo en la actualidad podemos sostener que es un instrumento usado básicamente por las grandes compañías. Es un instrumento que supone la existencia de una institución, cual es la caducidad por falta de uso, que nuestro país no la tiene, que eventualmente de tenerla y de ser aprobado el proyecto de ley corta en este minuto que se encuentra en el Senado, necesitaría ser aprobado, implementado y asentado. Por lo tanto, podría darse la situación un tanto conflictiva desde el punto de vista jurídico, que pudiéramos estar corriendo paralelamente con una institucionalidad que sería el protocolo, que está concediendo privilegios, y estar tratando de implementar un sistema que es requisito sine qua non para el protocolo. En este sentido, es necesario ser sumamente claro. Gracias. Por otro lado, existen otros argumentos que eventualmente, y de los cuales ya se hicieron cierta referencia con anterioridad, y que es tal vez el tema del famoso tema constitucional que eventualmente pudiéramos estar refiriéndonos. ¿Por qué? Porque en el caso del protocolo no estamos hablando de un tratado, de un procedimiento como pudiera ser el tratado PCT referido a las patentes. Acá cuando se habla, se está hablando de un tratado de registro internacional de marcas. Y en este sentido se han emitido ya informes constitucionales en el sentido señalado. Emitió un informe constitucional el profesor José Luis Sea, y en el año 2017 emitió un informe constitucional el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Pablo Ruiz Tagle, que señala, y me permito leer a la letra, un párrafo sumamente corto: en sentido general, la implementación del Protocolo de Madrid en nuestro ordenamiento jurídico supondría una colisión del orden constitucional, dado los visos de inconstitucionalidad que, según hemos señalado a lo largo del presente informe, presentan varios preceptos del referido instrumento. En específico, hemos advertido de la posible vulneración de los principios de la supremacía constitucional, división de funciones del poder y publicidad, y los derechos constitucionalmente consagrados tales como la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria.
Este es un informe constitucional que es bastante conocido por parte de los que estamos en el foro y sobre todo incluso por la propia directora, porque ella a la fecha de la emisión de este informe en Derecho era miembro del directorio de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual, por lo tanto es un tema bastante conocido que respecto al cual se han hecho contrapuntos, pero lo cierto es que el informe constitucional está ahí. Y por eso yo creo que en esta etapa debemos llamar a la prudencia a este Senado, porque creemos que la etapa constitucional en la cual nos encontramos, en donde en un año y en un mes más se van a elegir constituyentes, en donde producto de un estallido social, los estándares de democratización nos imponen el deber ético de tratar de ser más justos y más analíticos respecto de la propia institucionalidad. Entonces, tenemos que el protocolo, a esta altura del partido, a esta altura de la discusión, nos ofrece más dudas que certezas, porque en definitiva, a la luz de lo anterior, los principios de supremacía constitucional, las dudas respecto a la legislación aplicable, las dudas que eventualmente puedan surgir por la implementación de este tratado internacional son mayores que las certezas que nos viene a brindar. En este sentido, tenemos entendido que de implementarse el protocolo, se estaría optando por una fórmula de reglamentación, pero acá las dudas aún crecen más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se van a pagar tasas respecto de un registro de una marca internacional. Si ello no está protegido por el principio de legalidad tributaria, no entendemos qué estaría bajo ese supuesto. Por otro lado, se está estableciendo un sistema en el cual se registrarían marcas que eventualmente vendrían a significar un impedimento a las pequeñas y medianas empresas chilenas para la concesión de un determinado registro. Y en definitiva es un sistema que también se señala que podría significar, a esta altura de la discusión, un nivel de mayor ingreso hacia nuestro erario nacional, pero ello no se ha acreditado a través de ningún informe serio, solamente se ha establecido a nivel cuantitativo, pero no existen mayores informes, tanto a nivel económico, a nivel constitucional, a nivel legal, por el cual podamos sostener que este protocolo pudiera ser aprobado. Nosotros como asociación somos partidarios de la innovación, somos partidarios de las marcas, somos partidarios de las patentes, pero tal vez la fórmula por la cual se le puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas es tal vez aprobando o subiendo el porcentaje del Producto Interno Bruto en innovación más desarrollo, pero a las pymes no se les puede ayudar a través de un sistema que en la actualidad es usado por la generalidad de las grandes compañías internacionales de manera tal de centralizar la administración y gestión de la propiedad intelectual en una oficina que se encuentra allá en Europa. Por ello, entendemos que el sistema del Protocolo de Madrid eventualmente pudiera ser interesante en la perspectiva de que nosotros tuviéramos el ancho jurídico para poder discutir el protocolo. Pero insistimos, a esta altura ello no es suficiente porque el protocolo ya nos surgen dudas tanto de constitucionalidad, tanto de legalidad, tanto de supremacía constitucional, tanto de división de funciones. Piénsese en la siguiente hipótesis. El protocolo, conforme a las normas del mismo protocolo en el artículo 10 y siguiente, establece una asamblea que es la encargada de modificar el reglamento, de ir modificando las tasas. Este mismo tema ya fue comentado por parte de los distintos constitucionalistas, que significa prácticamente una delegación de funciones constitucionales. Entonces, estimamos que como conclusión parcial, como conclusión final, que el protocolo en esta etapa debería ser rechazado, y no por un tema de principios, sino por un tema de oportunidad. Creemos que el momento constitucional no está para aprobar tratados así como así, en función de la norma antes citada, que es la norma del artículo 135, inciso cuarto, porque esto representaría someter al Estado a una obligación, y nosotros no tenemos ninguna obligación hasta el minuto de aprobar este tratado. Si bien es cierto, este protocolo se encuentra enmarcado o los acuerdos con la Unión Europea o eventualmente otros instrumentos legales, este representaría un verdadero camino sin retorno. La aprobación del tratado significa que nosotros nos metemos al mundo, al sistema del protocolo, y después no nos podemos salir. En segundo lugar, el tema del protocolo supone un instrumental jurídico previo, cuál es la existencia de la institución del uso de las marcas y su contrapartida, que es la caducidad por falta de uso. Número 3, tenemos dudas serias respecto de la constitucionalidad de muchas normas y de las facultades delegadas que se le pueden dar a una organización de la OMPI que vendría a representar una delegación de nuestra soberanía. Y finalmente, número 4, tenemos muchas dudas
más que certezas en relación a lo que es el protocolo. Por ejemplo, respecto a los ingresos, respecto de la constitucionalidad de las normas y respecto, sin ir más lejos, respecto de la validez y de la validación y legitimación de este sistema. Por todas estas consideraciones, estimamos, señor presidente de este honorable Senado, que nos parece a esta altura de la evolución sociológica, evolución histórica y evolución constitucional, razonable rechazar el protocolo a la espera de una institucionalidad que nos permita sostener que el protocolo eventualmente va a significar un aporte a las pequeñas y medianas empresas, porque ya está probado que este es un sistema que en la generalidad no es usado precisamente por las pequeñas y medianas empresas. Así las cosas, solicitamos respetuosamente a este honorable Senado que considere estos argumentos que en definitiva derivan en que este protocolo debiera ser rechazado por lo menos en esta etapa histórica y constitucional que nos convoca. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Rodrigo, por su presentación y sus opiniones. Lo invito, a si es que tiene algún texto escrito que quiera dejar formalmente o se llegar a la comisión, que por favor lo haga. Sí, de ahí lo hacemos. Tenemos toda la disponibilidad. Quiero ofrecer la palabra. No sé si hay alguien más de la asociación que quiera hacer algún comentario. Sí, está el director don Marcelo Correa, que no sé si quiere aportar algo más, Marcelo. Buenas tardes a todos. La verdad es que está todo bastante bien dicho por Rodrigo y prefiero guardar algunos minutos si es que hubiese necesidad de alguna réplica respecto de lo que Como que estuviéramos en tribunales. No. Bien. Gracias. Tienen toda la posibilidad de hacer uso de la palabra después. Aquí se nos salen los abogados, señor presidente. La costumbre. Quiero ofrecerle la palabra a nuestro otro invitado, Maximiliano Santa Cruz. Muchas gracias por acompañarnos. Le ofrezco la palabra. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias, señor presidente. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, como probablemente es conocido, yo soy partidario de que Chile suscriba el Protocolo de Madrid y por distintas razones. En cuanto a propiedad intelectual, el derecho de marcas es, por lejos, el derecho de propiedad intelectual más utilizado en Chile y el mundo, muy por sobre las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las denominaciones de origen. Las últimas cifras de la OMPI, que son del año 2019, nos muestran de que en el mundo se pidieron más de 15 millones de solicitudes de marcas, con un aumento de un 6% respecto al 2018. Y ese fue un año muy particular donde por primera vez bajaron las solicitudes de derechos de patentes, que venían subiendo sostenidamente en los últimos 15 años. Por lo tanto, el sistema de marcas es un sistema que se mantiene muy robusto, sin perjuicio que el de patentes también, y es el más utilizado en el mundo. En Chile ha ocurrido lo mismo. En Chile se están pidiendo miles de marcas y la directora de INAPI en la sesión pasada nos mostró una cifra muy sorprendente donde habíamos pasado desde 34.600 solicitudes de marcas en 2019 a 43.500 en el 2020, lo que demuestra también que los chilenos tienen en consideración el sistema de marcas como probablemente el primer trámite que hacen para realizar o emprender. Lo primero que a uno le vienen a preguntar como abogado cuando quieren constituir una sociedad, una empresa, es cómo hago para proteger mi nombre mediante el sistema de marcas, mediante el sistema de dominios. Y por lo tanto, eso es muy importante de entender. Ahora, la buena noticia es que en los últimos años los chilenos están pidiendo muchas marcas en Chile, pero también las internacionalizan. Es decir, van al extranjero a pedir sus marcas, lo que indica que muy probablemente van a ir con sus productos o servicios al extranjero. Y por lo tanto, el 25% de las solicitudes que se piden en Chile se marcas argentinas o un 12% de las marcas peruanas. Chile probablemente tenía la más alta tasa de internacionalización
hasta hace unos pocos años. Ahora, la curiosidad es que si uno mira las últimas estadísticas de la OMPI, uno mira que los dos países, salvo Brasil que se integró en 2019, los dos países latinoamericanos que se integraron al Protocolo de Madrid, es decir, Colombia y México, tuvieron un aumento del 2018 al 2019 de solicitudes de marcas absolutamente fenomenal. Piensen que Colombia pasó de 6.000 solicitudes en el extranjero a pedir 10.400 en solo un año. Y México pasó de 23.000 a pedir 30.000 solicitudes en el extranjero en un solo año. No todas se pidieron por el Protocolo de Madrid, por que crece, que los países que ingresan al Protocolo de Madrid ven con muy buenos ojos el pedir marcas en el extranjero y muy probablemente van a ir migrando hacia el Protocolo de Madrid. Ahora, si bien las cifras de internacionalización de chilenos en el extranjero son buenas y probablemente van a seguir creciendo, están muy por debajo de países a los que hemos tradicionalmente mirado los últimos años, como Nueva Zelanda y Australia, que están pidiendo 1,6 y 1,7 marcas en el extranjero por una que piden en sus países. Y por lo tanto, la aspiración nuestra debería ser llegar hacia allá. Ahora, este mismo fenómeno que probablemente se va a producir en Chile, se produjo con patentes cuando Chile ingresó al equivalente en patentes, al Tratado de Cooperación en materia de patentes en 2019, donde se produjo una internacionalización muy fenomenal de solicitudes de patentes de invención de chilenos en el extranjero. La expectativa es que con el protocolo esto también ocurra. Ahora, otra cosa importante de entender y repetir, y que no se ha dicho hoy día acá, es que el protocolo simplemente entrega una alternativa a los solicitantes chilenos. El solicitante chileno, sea una empresa, una persona o una universidad que quiera ir país por país a pedir su marca, va a poder seguir haciendo mucho y pagar muchos miles de dólares, va a tener que pagar las tasas en los distintos países, va a tener que cambiar sus pesos por yuanes, yenes, euros, dólares, va a tener que hacer traducciones de sus solicitudes al chino, al japonés, al francés, al inglés. Y por lo tanto, va a tener que someterse a distintos trámites en los 4, 5, 15 o 20 países donde quiera ir. Lo bueno del Protocolo de Madrid es que le va a entregar una alternativa que simplifica la solicitud y la gestión también de su marca en hoy día 124 países. La buena noticia es que la semana pasada se integraron al Protocolo de Madrid 200 millones de personas más con el ingreso de Pakistán. Ahora, el protocolo, por lo tanto, abarata fenomenalmente los costos en tasas fiscales y también en pago de honorarios, entrega mucho mayor eficiencia y preserva los recursos del emprendedor, sea una pequeña, una mediana o una gran empresa. Como esto es una alternativa, esto beneficia a cualquier tipo de solicitante de marca. Eso es importante de entender. Con 1, 2 o 3 o 4 empresas chilenas que se beneficien del protocolo, esto ya valió la pena. Y finalmente quiero decir que, considerando que Chile tiene una economía abierta que desde los años 90 decidió abrir hacia el exterior, mediante una serie de políticas, incluidos tratados de libre comercio, rebaja unilateral de aranceles, buscando ampliar nuestro mercado de en ese entonces de unos 14 millones de personas, hoy día de unos 18 millones de personas, lo natural es que nuestras exportaciones en el futuro sigan aumentando las exportaciones, pero que éstas vayan con valor agregado, y ese valor agregado significa denominaciones de origen, diseños industriales, patentes y, por supuesto, marcas. Ahora, respecto a los comentarios que ha hecho el presidente de la CHIPI, una institución muy respetable y de mucha utilidad en Chile, lo fue en mi periodo en INAPI, donde fueron muy colaboradores, creo que hay que aclarar ciertos puntos. En cuanto a los temas constitucionales y la sujeción que va a tener que tener Chile a los tratados internacionales, eso creo que más que una mala noticia, creo que es una buena noticia. Y esto yo creo que reafirma la tradición multilateral de Chile con los tratados internacionales, sean estos de propiedad intelectual, sean medioambientales o sean de derechos humanos. Eso yo no lo veo como un problema, sino que más bien lo veo como un sometimiento del país al multilateralismo, que es la única vía mediante la cual un país pequeño o mediano como Chile puede prosperar.
En cuanto a que se necesita formar cimientos antes de aprobar el protocolo de Madrid, creo que el sistema de propiedad intelectual chileno es muy robusto, y lo he dicho en otras sesiones, lo he dicho muchas veces, creo que la directora de INAPI muy bien lo dijo en la sesión pasada. El sistema chileno y la oficina chilena son reconocidas en el mundo por eficiencia. Fue en los últimos 6 años cuando se han elaborado los únicos rankings sobre oficinas de propiedad intelectual. INAPI ha llegado, ha estado siempre dentro de las 10 oficinas más innovadoras del mundo, llegando a ser la segunda más innovadora del mundo. Y en patentes forma parte de un grupo de las 20 oficinas más importantes de patentes del mundo. A nivel chileno es reconocidamente una institución que está a la vanguardia de la modernización del Estado, en no solamente en transformación digital, sino que en procesos, procedimientos, etcétera, lo que la llevó a ser la primera institución autorizada a teletrabajar. Y por lo tanto tenemos un sistema muy, muy robusto de propiedad intelectual hoy día en Chile, con una oficina de primera y que sigue mejorando y superándose con cada año. Con el protocolo de Madrid no se va a presentar ningún bloqueo para las pymes. Sabemos que INAPI tiene mucho agua en la piscina debido a la eficiencia con que funciona. INAPI ha logrado tramitar marcas y patentes en tiempos bastante récords en la región y en el mundo, y me estoy refiriendo precisamente a los tiempos de tramitación de marcas que están muy por debajo de los tiempos que nos exige el protocolo de Madrid para comunicar o notificar si es que queremos o no rechazar una marca. Estoy hablando, creo, Loreto me corregirá, la directora, estamos hablando que INAPI creo que está tramitando una marca limpia en unos 4 meses, habiendo llegado incluso a 3,2 meses, y por lo tanto no se producirá probablemente ningún retraso, ninguna afectación a las pymes. De parte de los agentes, de que se iba a producir un retraso en las solicitudes, en la tramitación de las solicitudes de chilenos en favor de las solicitudes extranjeras, lo que nunca ocurrió. Esta misma preocupación también se manifestó cuando INAPI se iba a transformar en una autoridad internacional de búsqueda y examen preliminar, una de estas 20 oficinas, lo que tampoco ocurrió y más bien empezó a absorber solicitudes del extranjero, convirtiéndose de oficio o de facto en la oficina de patentes latinoamericana. Ahora, que Estados Unidos y que Alemania sean los principales usuarios del protocolo de Madrid, eso no nos dice absolutamente nada. Como no nos dice absolutamente nada el que sean los mayores solicitantes también junto con China en materia de patentes, del cual nosotros somos parte mediante el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Es muy probable que estas cifras, donde Estados Unidos y Alemania siguen siendo los principales solicitantes de marcas en el mundo, se mantenga así junto con China. Son por lo demás los principales solicitantes de marcas y patentes en Chile junto con Suiza. En Colombia se produjo una saturación, eso no es efectivo. Se produjo un aumento de solicitudes en México y un aumento inicial de solicitudes de marcas en Colombia y en México. A los pocos años se estabilizan las solicitudes por parte de extranjeros, pero el protocolo lo que naturalmente mantiene es la alternativa para que mexicanos y colombianos puedan usar una vía alternativa para su solicitud de marcas. Ahora, si los colombianos han tenido problemas para eliminar marcas que no deberían estar en el registro debido a los costos, como dijo el presidente de Achipi, es probablemente porque tienen las tasas más altas de solicitudes de marca en la región, lo que no debería ocurrir. Chile tiene muy buenas tasas, muy razonables, probablemente las más razonables en la región, y cuando se incorpore esa acción de caducidad en Chile, muy probablemente va a ser un precio bastante bajo. El protocolo de Madrid es un tratado de procedimiento, al igual que el PCT, al igual que la Haya en diseños y al igual que Lisboa en denominaciones de origen, y así es tratado por la OMPI como un tratado muy distinto a aquellos tratados sustantivos que establecen obligaciones, derechos, plazos, etcétera, titulares, en fin. Es un tratado procedimental, simplemente, nuevamente digo, reitero, entrega una alternativa al sistema tradicional por el Convenio de París y en definitiva,
la decisión sobre si registrar una marca en Chile, aceptarla o no, queda absolutamente radicada en la Oficina de Marcas Chilena, es decir, en INAPI. Lo que sí ocurre es que si después de un tiempo bastante razonable, 18 meses, Chile no se pronuncia respecto a una marca en particular, se queda registrada, lo que opera en muchos aspectos de la legislación chilena como silencio administrativo, que normalmente, y por cualquier persona razonable, es visto como algo bueno para la ciudadanía. La oficina, que se demora más de 18 meses en tramitar una marca, creo que está haciendo mal su trabajo, y eso ocurre, lamentablemente, incluso en nuestra región. Han existido efectivamente informes constitucionales que alegan la inconstitucionalidad del protocolo. El que se mencionó primero, uno de ellos tiene más de 20 años de existencia y fue el informe que se invocó por parte de la Asociación para oponerse al Tratado de Cooperación en materia de patentes. Pero los argumentos que se dieron ahí fueron rebatidos y el Senado y la Cámara, en definitiva, no lo tomaron en cuenta. Más aún, la Dirección Económica, la entonces Dirección Económica, en ese entonces, pidió también un informe de constitucionalidad a quien fuera después Contralor de la República, don Ramiro Mendoza, rebatiendo ese informe en derecho de don José Luis Sea, y la conclusión de ese informe es que era constitucional. Las alegaciones sobre inconstitucionalidad del Protocolo de Madrid existen hace mucho y han sido desvirtuadas en todos los países que son miembros del Protocolo de Madrid. Reitero, hoy día 124 países que se benefician, siendo los últimos dictámenes de tribunales o de organismos constitucionales en Filipinas, en Colombia, en Costa Rica, perdón, y en Costa Rica y República Dominicana. Por lo tanto, la inconstitucionalidad no es un tema y no debería serlo acá. El Protocolo de Madrid tiene 109 países miembros, beneficia 124, de todos los tamaños, colores, de todas las tradiciones constitucionales y, por supuesto, de la tradición continental chilena. Sobre delegación de soberanía, eso no es así. Todos los tratados de alguna u otra forma delegan algo de soberanía. La OMPI no es una oficina que se encuentra en Europa. La OMPI es un organismo internacional, una agencia de Naciones Unidas de la que somos parte. No es cualquier oficina de patentes de un país extranjero, de un país tercero. Es una agencia de Naciones Unidas. Y que es la agencia de Naciones Unidas, por lo demás, que administra 26 tratados, muchos de los cuales ya Chile es parte. Y sobre las decisiones que se tomen en la OMPI, en Ginebra, mediante una asamblea de Madrid, esa es la forma tradicional en que operan todos los tratados de la OMPI, que constituyen asambleas de las cuales, en definitiva, Chile será parte y podrá hacer oír su voz. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ti. Quiero ofrecer la palabra a los colegas. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. A mí me gustaría, perdón. Sí, no, básicamente yo quería reforzar el punto y confirmar y compartir muchas de las opiniones que señala Max Santa Cruz, en el sentido de que nuestra institucionalidad es sólida, nadie duda de ello, muy por el contrario, hicimos una especial referencia a dicha situación. El hecho de que INAPI sea valorado en la actualidad nos llena de orgullo, y claramente la gestión de sus autoridades nos debe dar tranquilidad respecto al tema. Si el tema nuestro es otro, el tema nuestro es la oportunidad en la cual se pretendería aprobar este protocolo. Nosotros por dogma no podríamos estar en contra de un instrumental que pudiera ser el protocolo, pero insistimos, falta legislación previa que es necesaria para una correcta implementación del protocolo. Insistimos, el proyecto de ley modificatorio de la ley 19.039 se encuentra en tramitación desde el año 2013 y aún no es aprobado. Y ese protocolo y esa ley trae la caducidad por falta de uso, que es un requisito sine qua non para la sana existencia del protocolo. Por lo tanto, ¿cuál es el apuro que pudiéramos tener ahora en relación a la aprobación de la legislación corta de modificatoria de la propiedad intelectual? La prudencia creo que nos indica que resulta razonable posponer la aprobación de este protocolo, aprobar la ley corta de propiedad industrial, asentar e implementar
las normas que se puedan establecer ahí, y acto seguido podríamos eventualmente estar aprobando este protocolo. Antes de ello, insistimos, nos parece prematuro, nos parece poco oportuno. Y respecto a ese punto, no sé si Marcelo quiere agregar algo más, pero al final del día eso viene a representar evidentemente una saturación del sistema en donde las pymes eventualmente podrían verse con un paraguas de marcas que no es necesario usar bajo la actual legislación, y que estarían confiriendo derechos de exclusiva que significarían un bloqueo para la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Marcelo, te cedo un poco de... Pero me permite antes, Rodrigo, don Marcelo, si me permite. Sí. Primero quiero consultarle su opinión al señor subsecretario en esta materia, a la señora Loreto, porque este fue uno de los temas que consultamos la vez pasada. Porque por lo menos yo no creo que mucho queramos que pase en materia de patente, lo que pasa con las concesiones mineras, o las concesiones de exploración, o los derechos de uso de agua, que uno inscribe derechos, tiene un cierto título, pero si no lo utiliza, se transforma en especulación. No queremos eso. Por eso, en la sesión anterior fue una de las consultas, si no recuerdo, fui yo mismo el que la hizo, cómo se aborda eso, y yo había entendido desde la respuesta de la señora Loreto de que está explícita en el tratado, como cláusula, pero me gustaría que tanto el subsecretario como Loreto nos puedan explicar su opinión sobre esta materia, de los plazos de uso y caducidad, o falta de uso. Señora Loreto, o don Rodrigo, no sé quién quiere. No, presidente, que la directora de INAPI pueda abordar el punto. Gracias. Señora Loreto. Gracias, señor presidente. A través suyo saludo a todos los senadores y a quienes nos acompañan en esta sesión, y gracias por la oportunidad de poder aclarar varios puntos. Bueno, con Achipi tenemos una larga conversación respecto de esto, pero como también el mismo presidente de la actual directiva con que fui codirector de dicha asociación, hemos sostenido conversaciones con respecto a lo del Protocolo de Madrid. Algo que ha repetido y que reforzó nuevamente el señor presidente de Achipi es respecto de, voy a usar frases que él empleó, del ancho jurídico y de la arquitectura de la propiedad industrial, y ello vinculado con la caducidad de los registros marcarios. Efectivamente, y tal como lo indicamos en la sesión pasada, como se reforzó, recientemente hubo una entrevista de la cual salió publicada en el Mercurio, en que se habla del proyecto de ley corta. INAPI, el Ejecutivo, está impulsando un proyecto de ley corta que data de octubre del 2018, y que recoge, dentro de otras varias cosas que modernizan nuestra legislación, la posibilidad de caducidad por falta de uso. Recientemente, después de que se retomó la actividad legislativa, este proyecto, que está a la espera de votación en la sala del Senado, ha sido respuesta a su urgencia suma, y por lo tanto prontamente va a ser votado. Este ha sido un proyecto que fue ampliamente conversado, debatido con los distintos stakeholders. Dentro de esto, la Asociación de Chipi, y uno de los puntos era efectivamente la cancelación por falta de uso. Pero el que esté aprobado, independiente de que, como les digo, es parte de la propuesta del Ejecutivo prontamente obtener esta ley, este proyecto de ley que se transforme en ley y que podamos tener cancelación por falta de uso, no es requisito sine qua non que el mismo sea votado con anterioridad al proyecto del Protocolo de Madrid. Y en cuanto a la oportunidad, hoy más que nunca, en la sesión anterior, vimos las cifras y vimos el detalle de cómo había aumentado significativamente la presentación de solicitudes de registro de marca por parte de nuestros nacionales. No solo porque hubo un aumento global de un 27% de presentación de solicitudes de registro de marca, sino que esa presentación de solicitudes de registro de marca estuvo impulsado por nuestros residentes, por las personas naturales. Y ayer,
justamente siendo el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, como una de las actividades que desarrollamos por parte de INAPI, fue la presentación de un estudio de las marcas y cómo habían aumentado una desagregación de los datos, las presentaciones de solicitudes de registro de marca por personas naturales, mujeres, y eso había tenido un aumento de 101%. Todos esos emprendimientos tienen la posibilidad hoy de irse internacionalmente. Pero ¿cómo compiten a nivel internacional? Hoy, como se ha indicado en la sesión anterior, como lo ha vuelto a reforzar el exdirector Maximiliano Santa Cruz y como ha sido muy enfático, nuestros solicitantes no tienen opción, tienen que ir país por país registrando con los costos que ello significa. Esta posibilidad que tienen nuestros emprendedores, hoy tendrían un nuevo elemento al cual añadir, que es el Protocolo Madrid, y que por lo tanto podrían utilizar este sistema, todos los emprendedores, para poder proteger sus registros marcarios en cada uno de los mercados a los cuales ellos quieran acceder. Además, eso se hace mucho más interesante y una oportunidad muy, muy importante hoy en día, no solo por el aumento significativo que significó la presentación de solicitudes de registro de marca, sino que también es parte de la agenda de reactivación de nuestro país, porque justamente han surgido tantos registros de marca porque han habido muchos nuevos emprendimientos que están surgiendo, y esos emprendimientos en su internacionalización deben poder contar con la opción de ir país por país. Ahora, otro punto que abordó la asociación de la CHIPI es que los usuarios, los grandes beneficiarios van a ser los grandes titulares de portfolios de registro de marca. Y ellos efectivamente pueden ser más beneficiados porque son los que hacen un mayor uso más intensivo del sistema en general y no del Protocolo de Madrid en particular. Y ese mismo argumento también se presentó en su oportunidad cuando se discutía acerca del PCT. Y aquí voy a tener que mirar un torpeo que tengo en la mano, porque si no me puedo equivocar en la cifra, y es que cuando se estaba negociando, cuando se estaba discutiendo acerca del PCT, el número de patentes de nacionales que iban a los otros mercados, en el año 2005 era 361, en el año 2006 era de 291. Ahora, ¿qué ocurre? Años después, en que Chile ya es parte del PCT, el aumento ha aumentado, un aumento significativo de presentación de las patentes de los nacionales en los mercados extranjeros. No sé, en el 2019 hubo 438 presentaciones de patentes. Es decir, si hacemos en un periodo de igual cantidad de tiempo, el 2005 al 2008 había 1.586 presentaciones, y en el periodo de 2010 a 2013 hubo 1.343 presentaciones de patentes a nivel internacional. Eso demuestra, aun cuando haya actores a nivel global internacional que hacen mucho más uso de los tratados, porque son usuarios más intensivos del sistema, lo que no opta a que nuestras pymes, al ir internacionalmente, al tratar de acceder a un mercado internacional con su proyecto, con su emprendimiento, están compitiendo con esos mismos usuarios intensivos, solamente que hoy van a tener que utilizar un sistema que les es más caro para competir que uno más económico para competir. Y por lo tanto, esa misma pyme, lo que nosotros como INAPI, como país, debemos tratar de propender a ir despejando las dificultades que ellos van teniendo para poder ir avanzando en su internacionalización y en los mercados a los cuales ellos quieren abrirse internacionalmente. Y para eso el Protocolo Madrid nuevamente es clave. Y otro de los argumentos que ya se ha vertido y que ya algo anticipaba en la sesión anterior y también el exdirector se ha referido es respecto a la constitucionalidad. Con respecto a la constitucionalidad, tal como se indicó anteriormente, nosotros no creemos que el Protocolo de Madrid tenga ningún ribete ni discusión de nivel internacional. El mismo argumento se esgrimió ante las comisiones que trataron el tratado del PCT, y hubo un informe finalmente de la Comisión de Constitución, Legislación, no me sé el nombre completo,
del Senado que finalmente concluye que no hay ninguna inconstitucionalidad. Los factores por los cuales se consideraba inconstitucional en su oportunidad el PCT son los mismos que hoy se están argumentando y nosotros tenemos la total tranquilidad de que ello no es así. En cuanto a la soberanía, el mismo presidente, usted, presidente de la comisión, se refirió al tema en la convicción de que efectivamente usted cree en los tratados internacionales y el que hoy tengamos una discusión o vaya a haber prontamente una discusión de constitucionalidad a nivel país, no significa que nosotros cambiemos en ese sentido la constitucionalidad que hoy tiene la posibilidad de adherir a los tratados internacionales. Como indicó el exdirector, nosotros tenemos una economía abierta, que tenemos que funcionar en una mirada multilateral y desde ese lugar nuestros emprendedores deben poder contar con herramientas que le permitan su colocación de sus productos, de sus servicios a nivel internacional, y el sistema de Madrid va a ser un facilitador que ellos puedan tener si es que optan por el mismo, porque como se ha indicado y reforzado, es una opción tan solo. Así que eso creo que estoy abordando los puntos que están más bien reforzados en la presentación de la asociación. Si quedaba alguna fuera, estoy abierta a responder las preguntas de los honorables senadores. Señor presidente, pues si pudiera agregar algo muy breve. Don Rodrigo tiene la palabra. Gracias, presidente. No, solamente, además de reforzar lo que señala la directora, que como ya lo señalaba yo en la sesión pasada, es una abogada en su pasado en materia de derecho de marca y así ha sido reconocida en publicaciones tan importantes como el World Trademark Review. Pero yo quiero recalcar el tema que se señalaba respecto de la soberanía y en particular respecto del uso. Yo quiero recordar que este es un acuerdo, el Protocolo de Madrid, de carácter procedimental. No altera, por lo tanto, sustantivamente nada los estándares sustantivos, valga la redundancia, de la ley chilena, como el requisito de uso que se ha señalado, y por lo tanto yo quisiera recalcar la separación de ese tema respecto del Protocolo de Madrid. Y en particular también reiterar lo que ha señalado la directora, que el examen que puede realizar la OMPI en esta materia es exclusivamente o meramente formal y por lo tanto siempre la concesión o el rechazo del registro va a quedar a cargo de cada oficina nacional que debe actuar de acuerdo a la legislación nacional que, como ya señalábamos por el carácter procedimental de este tratado, queda siempre a resguardo y por lo tanto en ese sentido la discusión respecto de la soberanía nacional me parece muy importante separarla y dejarla en su mérito muy independientemente de lo que pueda establecer este tratado. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra a los miembros de la comisión. Se ofrece la palabra. Brevemente, señor presidente, quiero agradecer las presentaciones y los elementos para la reflexión, pero tengo la impresión de que, por lo menos he tenido el convencimiento que ya no se alteran temas sustantivos, sino que hay un tema bien procedimental de facilitar el acceso a la protección de derechos de marcas y que nada obsta a que los países puedan seguir adoptando las medidas que necesiten para proteger y sobre todo el tema de evitar los abusos, ¿ya? De aquellos que tal vez, comillas, acaparan, si ustedes quieren, marcas y no las terminan usando. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra antes de ofrecérsela a la asociación. Parece que alguno de los senadores tiene una consulta o algo que plantear. Señores senadores. Mire, yo entiendo que el único punto que uno podría reflexionar es que el orden de los factores altera el producto. Es decir, hay una ley corta y uno podría decir, bueno, la ley corta si no sale antes va a perjudicar. O uno podría decir, y que es lo que ha dicho don Rodrigo, su temor es, bueno, chutiemos esto para adelante un poquito que sea. Lo otro es que el gobierno, el señor subsecretario nos pueden decir, o si tienen información de la SECPRES, qué pasa con el proyecto de la ley corta, por qué no sale, cuál es el calendario que se tiene pensado.
No sé si don Rodrigo o Loreto nos pueden dar una opinión. Loreto. Sí, como indicaba, le han propuesto la urgencia suma al proyecto de ley corta por parte del Ejecutivo por 15 días. Estamos solamente a la espera de que sea colocado en una posición en tabla que permita finalmente que la sala pueda votarlo. Estamos en esa etapa del proyecto de ley corta. Y desde nuestra perspectiva no es un prerequisito el que sea aprobado el proyecto de ley corta para que aprobemos el proyecto de Protocolo de Madrid. Son cosas que corren en paralelo. Pero bueno, si hay interés por parte del entiendo que son las comisiones las que definen las posiciones de las tablas para efectos de las votaciones ante sala, es interés mucho interés por parte nuestra, y por eso que hemos tratado de empujarlo, incluso con salió en los medios el día domingo a través del Mercurio, que el proyecto de ley corta sea prontamente aprobado, porque no solo por el tema de la cancelación por falta de uso, que es uno de los puntos solamente que levanta la Asociación de Chipi, sino que también porque hay muchos otros aspectos que considera el proyecto de ley corta que son de interés que prontamente tengamos en nuestro país. Por solo mencionar algunos, las patentes provisionales, que son una aspiración muy sentida por parte de las universidades y que va a significar en materia de patentamiento, innovación y desarrollo en nuestro país, tener un elemento más que facilite, en materia de usurpación de marcaria, de usurpación de patentes, falsificación marcaria y otros aspectos que considera el proyecto de ley corta. Y por lo mismo es que nosotros estamos buscando, en conversaciones con el Ejecutivo, que se mantenga la urgencia suma que se le da al proyecto, porque para nosotros es muy importante poder contar pronto con esa ley, pero ello no es prerequisito para poder seguir avanzando con el proyecto del Protocolo de Madrid. Señor presidente, ¿me permite una palabra respecto? No se escucha. De inmediato, un momento. Yo quiero entender lo siguiente. El proyecto, señora Loreto, que la ley corta está para tabla en sala. No sé si ya salió toda la tabla de esta semana, pero está ¿estaba en la tabla? No sé si la tabla tiene la tabla del jueves, no sé qué día. No, presidente, no está la tabla. No está en la tabla, ni hoy ni mañana. ¿Ya? De esta semana no. Es raro porque si tiene suma urgencia, tendría que haber entrado, porque la verdad las cosas es que en la tabla se introdujeron algunos proyectos que no están calificados como suma urgencia. Por eso es raro. Lo que sí podemos hacer es algo que es prudente, porque esa ley corta es muy importante que se vea en sala. Porque aquí lo vamos a despechar este proyecto probablemente de forma favorable a la sala, pero ver que se puedan ver simultáneamente los dos temas en la sala para que haya una confluencia. Entiendo la inquietud que tiene don Rodrigo de que le gustaría ver la ley corta. Me imagino que no tiene ninguna objeción con la ley corta la asociación, al contrario. Muy por el contrario, señor presidente. De hecho, lo manifestamos con anterioridad y de hecho nosotros trabajamos de manera conjunta con la actual directora tratando de empujar este proyecto de ley. Y en ese sentido, por eso no es que, a ver, la señora directora de INAPI señala que no es un requisito sine qua non. Evidentemente no lo es, pero nosotros somos del criterio de que es necesario un criterio de prudencia en esta oportunidad, porque creemos que, no quiero ser tautológico ni reiterativo, pero la concesión de privilegios de exclusiva, que en este minuto lo señaló el señor senador Lagos Weber, en el sentido de que en este minuto existe la posibilidad de conceder registros artificiales por parte de titulares. Entonces pudiéramos quedar teóricamente en el peor de los mundos. Esto es, de no aprobarse o eventualmente haber alguna indicación de algún senador en sala respecto del proyecto de ley corta, retardar la aprobación de ese proyecto de ley, aprobarse el protocolo y resulta que quedaría el camino pavimentado de manera teórica perfecta para generar privilegios artificiales por parte de las compañías que en definitiva derivaría en un perjuicio precisamente para quien pretendemos favorecer a través del protocolo, que serían las pequeñas y medianas empresas.
porque claro, desde el minuto que nosotros estamos mirando la perspectiva de una pequeña y mediana empresa que quiere salir, también tenemos que pensar que hay otra pequeña y mediana empresa de otro país que quiere ingresar o eventualmente bloquear. Entonces, por eso insisto, o sea, más allá de las dudas constitucionales y legales que ya hemos denunciado, creemos que la prudencia nos indica que este año, convengamos, no está fácil legislar en este minuto. La oportunidad histórica no es la más propicia para llegar y lanzarnos un piscinazo, y por eso como asociación apoyamos mucho lo que es el proyecto de ley corta, pero también insistimos respecto a la prudencia que habría que aplicar en relación a la existencia del protocolo. Muchas gracias. Mire, don Rodrigo, yo le propongo lo siguiente, solo para su tranquilidad. Yo puedo no compartir algunos de sus juicios, y de hecho hay algunos que no comparto, lo voy a ser bien franco. Pero me parece del todo comprensible que a usted le gustaría ver que confluya el despacho de ambos proyectos, y eso yo creo que el Congreso también puede colaborar en aquello. Yo entiendo en ese espíritu sus palabras. Entonces yo le pido al señor subsecretario en particular que tenga la amabilidad también por su lado de insistirle a la Secretaría General de la Presidencia en materia de la urgencia de la ley corta. Nosotros haremos lo nuestro por nuestro lado. El senador Pizarro ha tenido una destacada participación histórica en las comisiones que ven esto en el Congreso. Yo creo que todos vamos a querer ayudar a que las cosas tiendan a confluir. Entonces, tomamos nota, don Rodrigo, de su inquietud. En algunos no tenemos la misma apreciación. Yo no tengo ningún problema con la internacionalización, con ceder cierta soberanía en el mundo global en que vivimos, porque hay temas que son globales que requieren acuerdos globales y soluciones globales. Entonces no me inquieta tanto eso. Pero creo que vamos a tratar de recoger en todo lo que usted expresa que salga simultáneamente los proyectos y que no generemos este espacio teórico posible, un riesgo posible, que si lo podemos evitar se puede hacer. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero por ahora quiero proponerle a los miembros de la comisión que podamos poner en votación el instrumento jurídico que está en nuestra consideración. Después hablaremos con la mesa del Senado qué pasa con el otro proyecto para verlo coetáneamente. Señor presidente. Don Marcelo, disculpe, ante la votación. Después, don Julio, que tome la votación. Si me permite 2 minutos. Sí, don Marcelo. Señor presidente, hay una mirada optimista, indica que cuando uno se enfrenta a una situación debe tratar de ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Sin embargo, en la realidad legislativa es conveniente tener presente cuál es este aspecto del vaso medio vacío. Y precisamente aparecieron algunos aspectos relevantes en la última etapa de conversación entre usted y el señor presidente de la asociación. Y es que hay, primero, volviendo un paso atrás respecto al proyecto de ley. El proyecto de ley corta se tramitó desde principio a fin con suma urgencia. Desde el 2018, octubre del 2018, y aún está pendiente de resolución, ha estado en innumerables oportunidades en primer lugar de la tabla y no ha sido visto. El proyecto que estamos discutiendo en esta comisión no tiene suma urgencia y fue presentado en diciembre y sin embargo ya estamos en el segundo trámite constitucional y a punto de pasar a sala. Entonces es un elemento relevante respecto de las simetrías que deben tener en consideración, porque cuando hablamos de el copamiento o el bloqueo, no es un copamiento o bloqueo en el funcionamiento de INAPI, es un copamiento o bloqueo a nivel de mercado. El número, no hay estudios que indiquen, y es por eso que es necesario tomarse los tiempos para la discusión de los proyectos, no hay números o estudios que indiquen cuál es el flujo de chilenos que podrían salir al exterior en base o utilizando el Protocolo de Madrid, y tampoco hay estudios que indiquen cuántos extranjeros van a utilizar el Protocolo de Madrid para registrar en Chile. Ese es un elemento muy relevante, señor presidente, porque hay un tema de tasas. Este se ha planteado como un proyecto ProPyme, que abarata los costos.
Don Marcelo, disculpe que lo interrumpa, está bien, pero está siendo reiterativo en la argumentación que hemos escuchado, con todo respeto. Y me va a perdonar, pero no quiero que me critique por hacer la pega. Entonces no le voy a aceptar su línea de argumentación del todo. La Comisión de Relaciones Exteriores ve sus proyectos en tabla y lo va evacuando de acuerdo a su carga de trabajo. Y veremos en sala cómo coordinamos la votación. El proyecto todavía no se está despachando, pero yo no tengo la misma apreciación que usted de que el orden de los factores causa un gran daño. Sí le voy a conceder la inquietud a don Rodrigo y a la asociación de tratar de que los proyectos salgan juntos. Pero por favor, no critiquen. Disculpe, Marcelo. Sí. Nosotros vamos a entrar a votar el proyecto. Es una decisión que tenemos. Entiendo que uno puede discrepar, pero vamos a recoger sinceramente la inquietud que tienen, a ver cómo la ley corta avanza y podemos hacer que se publiquen coetáneamente, que es lo que logra resolver una de las inquietudes. Don Julio. En votación, el proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Senador Ricardo Lagos. Senador Lagos. Un programa auditivo. Está con dos. Senador Pizarro. Espera, el senador Lagos se está tratando de comunicar. Sí, si me escucha, se me ve, porque tengo problemas de ver. Lagos. Sí, no, que es la compañía que ustedes saben, nunca voy a mencionar. Ya, me pidió la votación. La votación, senador Lagos. Una marca que tiene su dificultad, yo creo. Ya. Bueno, no la marca, el contenido, no importa. Yo voto favorablemente, señor presidente, y haciendo el esfuerzo genuino para tener la llamada ley corta también aprobada en paralelo. Entendí el argumento de don Rodrigo, o de la asociación, mejor dicho. Gracias. Senador Moreira. Sí, voto a favor. Senador Pizarro. A favor. Senador Osandón. A favor. Senador Letelier, presidente. Yo voto a favor. Siento que lo que ha ido ocurriendo, pero en particular a nivel nacional, nuestra institucionalidad es de tremenda importancia, de tremendo valor. Creo que esto es un paso en una dirección correcta, pero voy a hacer mía la argumentación de don Rodrigo y de la asociación de que tratemos de sacar simultáneamente las dos leyes para dar mayores tranquilidad y certeza. Entiendo que hay, evidentemente, la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual una inquietud porque esto cambia parte de las reglas del juego. En tanto se internacionalizan procedimientos, en tanto podemos dar mayores certezas, eso es bueno para eliminar inquietudes. Lo voy a votar a favor y pedir que en la sala veamos este proyecto solo en tanto esté la ley corta avanzada. Bien, se aprueba el proyecto en la comisión por 5 votos a favor, ninguno en contra. Despachado el proyecto. Presidente. Senador Moreira, don Iván. Sí, no, una cosa muy simple. Creo que este proyecto que hemos votado y esta discusión del protocolo de Madrid es tremendamente importante. Y más allá de eso, yo quisiera preguntarle por su intermedio, ¿por qué razón no se transmitió por televisión hoy día esta discusión? Y se estaba, en los momentos que nosotros estábamos en sesión, se transmitió en el canal del Senado la sesión de la semana pasada y no está en vivo. Sería bueno considerarla para la próxima vez. Gracias, presidente. Consultaremos a los medios, pero estaba siendo transmitido formalmente. Ese era el acuerdo, pero consultaremos, senador Moreira. Muchas gracias. Quiero a todo el equipo de NAPI felicitarlos, sé que están contentos con esto. Es una discusión larga. Secretario, al exdirector también, agradecerle a la asociación. Sabemos que es una función muy importante la que hacen como asociación gremial de propiedad intelectual. Tenemos muchos temas que afinar y nuestro compromiso desde ya de hablar con la autoridad para que la ley corta se pueda despachar con paz. El objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Muchas
Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Felicidades, Loreto. Muchas gracias, sí, gracias. Chao.